Hoy quiero hablarte del perdón, ese perdón que parece imposible cuando te han herido, ese perdón que suena a locura cuando el corazón todavía sangra, ese perdón que el mundo no entiende, porque el mundo prefiere contar golpes, acumular ofensas y levantar muros. Pero yo te digo, el perdón no es un número, es un camino, y quien lo recorre, aunque tropiece, encuentra libertad. Hace muchos siglos, uno de mis discípulos, Pedro, se acercó con una pregunta que sigue viva hasta hoy. Habíamos terminado un día de caminar por Cafarnaúm. El polvo del camino todavía se pegaba a nuestras sandalias. El sol comenzaba a ocultarse y el aire fresco de la tarde se sentía como un alivio. Los demás conversaban entre sí, pero Pedro guardaba silencio. En su interior había una inquietud. Él era impulsivo, fuerte, siempre dispuesto a hablar antes que los demás. Pero aquella vez se detuvo, respiró profundo y se acercó a mí con respeto. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mira bien sus palabras. No preguntaba por perdonar a cualquiera, sino a su hermano. No hablaba de un enemigo lejano, sino de alguien cercano, alguien de su propio pueblo, quizá de su propia familia. Pedro pensaba que estaba siendo generoso. La ley enseñaba que bastaba con perdonar 3 veces. Él dobló la cantidad y agregó una más. 7 era para él el número perfecto. ¿Qué más se podía pedir? Pero yo no vine a dar números, vine a mostrar el corazón del Padre. Lo miré a los ojos y le respondí con la calma de quien dice algo eterno. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro se sorprendió. Sus ojos se abrieron como si no hubiera entendido nada. Él esperaba un número. Yo le di infinito. Él quería límites. Yo le mostré que el amor no conoce fronteras, porque el perdón, hijo mío, no es cuestión de matemáticas. El perdón es cuestión de eternidad. Cuando dije 70 veces 7, no hablaba de 490. No esperaba que llevaras una libreta anotando cada ofensa. No esperaba que contaras como quien anota goles en un partido. Lo que quise enseñarles es que el perdón verdadero no tiene límite, porque el amor de mi Padre no se cansa, no se agota, no se rinde. Yo sé que para ti no es fácil. Sé que cuando alguien te hiere, la herida arde, se inflama, se infecta. Sé que a veces prefieres levantar muros para protegerte. Sé que has dicho muchas veces, perdonaré una vez, 2 veces, pero no más. Pero mírame a mí, mira mi corazón. El perdón no significa aprobar lo que te hicieron. El perdón no borra lo sucedido. El perdón no justifica al culpable. El perdón significa que decides soltar las cadenas que te atan al dolor. Porque cuando guardas rencor, sabes a quién castigas. No al otro, sino a ti mismo. El rencor es un veneno que se toma poco a poco, esperando que el otro muera, pero en realidad consume tu propia alma. La falta de perdón es un peso en la espalda que no te deja avanzar, aunque intentes caminar. El odio es un grillete invisible que se aferra a tu corazón y lo hace prisionero. Por eso yo te digo, perdona. Perdona no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Déjame pintarte un cuadro en tu mente. Imagina que llevas una piedra en la mano. Al principio no pesa mucho, puedes sostenerla sin problema, pero con el tiempo, tus dedos se cansan, tu brazo duele, tu fuerza se debilita. Así es el rencor. Al inicio parece soportable, pero si lo llevas mucho tiempo, termina por quebrarte. Ahora imagina que sueltas esa piedra. Tu mano se abre, el peso cae, tu brazo descansa. Eso es el perdón. Es soltar lo que nunca debiste cargar. El perdón es
Es como abrir una ventana en una habitación oscura. El aire entra, la luz atraviesa, la vida vuelve. El perdón es como un río que atraviesa un desierto seco. Allí donde parecía no haber nada, brota la vida. Hijo mío, ¿sabes cuál es el mayor secreto? Que cuando perdonas, no solo liberas al otro, te liberas a ti mismo. El perdón no es un regalo que le das al culpable. El perdón es un regalo que recibes tú, porque dejas de vivir atado al pasado. Cuando perdonas, el odio pierde fuerza. Cuando perdonas, tu corazón se abre a la paz. Cuando perdonas, me dejas entrar a sanar lo que parecía imposible. Hoy te invito a caminar conmigo en este viaje. Escucha bien cada palabra, porque lo que Pedro descubrió aquel día puede cambiar tu vida. Quédate hasta el final, y cuando tu corazón lo sienta, escribe en los comentarios: hoy decido perdonar. Hazlo como un acto de fe, como una semilla de libertad. Y comparte este mensaje, porque quizá alguien que conoces necesita escuchar que todavía es posible soltar el rencor. Hijo mío, cuando Pedro me hizo aquella pregunta sobre el perdón, no lo hizo por casualidad. Su vida, sus raíces, su cultura, todo lo llevaba a pensar que había un límite. Y quiero que entiendas lo que había detrás de sus palabras, porque al comprenderlo, comprenderás también por qué mi respuesta cambió todo. Pedro era un hombre de carácter fuerte, un pescador acostumbrado al trabajo duro, a las noches en vela lanzando redes, a la frustración de volver muchas veces sin nada. Su corazón era noble, pero su boca a menudo corría más rápido que su entendimiento. Él me amaba profundamente, pero como todo hombre, tenía luchas internas, dudas, orgullo, deseos de justicia inmediata. Cuando alguien lo ofendía, lo sentía como una herida directa al alma, y a veces pensaba que la mejor manera de vivir era defenderse, responder, poner límites claros. Por eso su pregunta estaba cargada de sinceridad. Él quería saber hasta dónde debía llegar. Hasta 3 veces, como decía la ley. Hasta 7, como su propio corazón generoso imaginaba. La tradición de su pueblo decía que el perdón tenía un límite. Los rabinos enseñaban que bastaba con perdonar 3 veces. Después de eso, ya no había obligación. Era la manera en que los hombres marcaban fronteras. Y quizás tú también lo entiendas, porque en tu corazón muchas veces has puesto ese mismo límite. Perdonaré 1 vez, perdonaré 2, tal vez 3, pero después, nunca más. Pedro conocía esa enseñanza, pero al estar conmigo, había visto algo distinto. Había visto cómo yo sanaba, cómo abrazaba a los rechazados, cómo devolvía esperanza a quienes ya nadie quería mirar. Por eso pensó, tal vez debo ir más allá, tal vez 7 veces sea suficiente. Él quería hacer lo correcto, pero todavía pensaba en números, en cálculos, en límites. Cuando lo miré y le dije, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hijo mío, cuando escuches hablar de Pedro, no lo veas solo como un hombre del pasado. Míralo como un espejo, porque tú también eres como él. Tú también buscas límites. Tú también preguntas hasta dónde perdonar. ¿No has pensado alguna vez, ya basta, ya no perdono más? ¿No has sentido que si vuelves a perdonar, el otro se aprovechará de ti? Eso mismo pasaba por el corazón de Pedro. Por eso mi respuesta fue radical, porque quería que entendiera, y quiero que tú entiendas hoy, que el perdón no se mide en cantidades. El perdón es la respiración del alma. Así como respiras a cada instante para vivir, así también debes perdonar para mantener tu corazón libre. No estaba jugando con matemáticas. No quería que llevara una libreta con cuentas. Le estaba mostrando que en el reino del Padre no existen fronteras para el perdón. Mi respuesta
no era un número, era una puerta abierta, un camino hacia lo eterno, un recordatorio de que el amor verdadero nunca se cansa. Pedro veía números, yo veía corazones. Pedro pensaba en justicia humana, yo pensaba en la misericordia del cielo. Hijo mío, el corazón de mi Padre es un océano sin orillas. Tú miras tus heridas y piensas que son demasiado grandes, pero mi Padre mira con compasión y te dice, yo te perdono primero, para que aprendas a perdonar. 70 veces 7 significa que cada vez que alguien te ofenda, tienes una nueva oportunidad de ser libre. Cada vez que recuerdes el dolor, puedes soltarlo otra vez en mis manos. Cada vez que la herida quiera arder, puedes cubrirla con el bálsamo de mi amor. Hijo mío, déjame llevarte al recuerdo de Pedro. Él no entendió en ese momento el alcance de mis palabras, pero más adelante, cuando me negó 3 veces en aquella noche oscura, comprendió lo que significaba ser perdonado sin medida. Cuando nuestros ojos se cruzaron después de su negación, él entendió. Entendió que yo no lo rechazaba, que mi amor era más grande que su error. Y cuando más tarde lo busqué en Galilea y lo confirmé nuevamente diciéndole, apacienta mis ovejas, su corazón supo que el perdón verdadero no tiene límites. Eso, hijo mío, es 70 veces 7. Tú que escuchas, quiero preguntarte, ¿eres como Pedro contando números? ¿Estás midiendo tu paciencia con los demás? ¿Has puesto ya un límite en tu corazón para no perdonar más? Hoy quiero invitarte a dejar de contar. Quiero invitarte a vivir en la libertad de un perdón que no se acaba. Porque cuando sueltas, cuando perdonas, cuando decides amar incluso sin merecer, tu alma respira, tu corazón se abre y mi paz entra en ti. Recuerda esto, hijo mío. Pedro buscaba un número. Yo le di un infinito. Pedro quería justicia. Yo le mostré misericordia. Pedro quería un límite. Yo le di un océano sin fin. Y así como hablé a Pedro aquel día, hoy te hablo a ti. No cuentes más, no pongas barreras. Perdona 70 veces 7 y descubrirás que no es el otro quien queda libre. Eres tú, hijo mío. Después de responder a Pedro que debía perdonar 70 veces 7, vi en su rostro y en el de los demás una mezcla de asombro y desconcierto. Sabía que mis palabras no serían suficientes si no las envolvía en una historia. Por eso les conté una parábola. Una parábola que hasta hoy resuena en los corazones de quienes la escuchan. El reino de los cielos, les dije, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Trajeron ante él a un hombre que le debía una suma inmensa, una deuda tan grande que ni en toda su vida podría pagarla. Imagina esa escena conmigo. El hombre tiembla de pies a cabeza. Sus manos sudorosas no saben dónde apoyarse. Los guardias lo empujan hacia adelante, y él cae de rodillas. El rey lo mira con seriedad, mientras los libros de cuentas se abren delante de todos. Las cifras son descomunales, imposibles, como una montaña que aplasta al ciervo. No hay esperanza, no hay salida. El juicio parece inevitable. Entonces el rey da la orden que él, su familia y todo lo que tiene sean vendidos para pagar la deuda. El siervo escucha esto y su corazón se rompe. Ve la vida de sus hijos perderse, ve el dolor de su esposa, ve su propia existencia desaparecer en la miseria. Se arroja al suelo, golpea su frente contra la tierra y suplica con todas sus fuerzas, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. En ese momento, algo sorprendente ocurre. El rey, al verlo allí, suplicando con tanta desesperación, siente compasión. Su corazón se enternece. En lugar de seguir el curso normal de la justicia, decide extender misericordia. Lo levanta con la mirada
y pronuncia las palabras más inesperadas. Queda libre de tu deuda, te la perdono por completo. Hijo mío, puedes imaginarlo. Toda una montaña de números desaparece con una sola frase, una vida entera condenada al fracaso. De pronto, se encuentra con libertad. Ese siervo debería haber salido de allí con lágrimas de gratitud, con un corazón transformado, con un alma renovada. Debería haber corrido a abrazar a su familia y decirles: somos libres, el rey nos perdonó todo. Pero no fue así. Ese siervo, al salir del palacio, se encontró con un compañero suyo, alguien que le debía una cantidad pequeña, una suma ridícula comparada con la que acababa de ser cancelada. Y en lugar de recordar la misericordia recibida, lo tomó del cuello, lo apretó con violencia y le gritó: «Págame lo que me debes». El otro siervo, con voz temblorosa, repitió las mismas palabras que él había pronunciado ante el rey: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Pero esta vez no hubo compasión, no hubo memoria de la gracia, no hubo misericordia. El hombre endureció su corazón y lo echó a la cárcel hasta que pagara cada moneda. Los demás siervos, al ver lo ocurrido, se entristecieron profundamente. Fueron y le contaron al rey lo que había pasado. El rey, lleno de indignación, mandó llamar al siervo que había sido perdonado. Lo miró con un fuego en los ojos que quemaba más que cualquier deuda, y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo la tuve contigo?» Y lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Después de narrar la parábola, los miré con solemnidad y les dije: «Así hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos». El silencio se apoderó de todos. Nadie podía discutir, nadie podía justificarse. Todos entendieron que el perdón recibido exige perdón ofrecido. Hijo mío, escucha con atención. Tú eres como ese siervo. Has recibido perdón por una deuda inmensa, una deuda que jamás podrías pagar con tus fuerzas. Y aún así, muchas veces guardas rencor por ofensas pequeñas, por palabras, por gestos, por heridas que, aunque reales, no se comparan con lo que yo ya te he perdonado. ¿No es contradictorio? ¿No es absurdo recibir misericordia infinita y negar compasión por cosas tan pequeñas? Por eso te digo, si quieres vivir en la libertad de mi reino, debes aprender a perdonar, no de labios, sino de corazón. El perdón es como agua fresca en un desierto ardiente. Es como una llave que abre la celda donde estabas encerrado. Es como un sol naciente después de una larga noche. Pero la falta de perdón es como cargar cadenas oxidadas que pesan más con cada día. Es como intentar respirar bajo el agua. Es como sembrar espinas y esperar cosechar flores. Mis discípulos se miraban entre sí. Sus corazones ardían, porque sabían que yo hablaba no solo de aquel siervo, sino de ellos mismos. Pedro recordaba las veces que había juzgado duramente a su hermano Andrés. Juan recordaba los celos que había guardado contra Santiago. Cada uno se vio reflejado en aquella parábola. Y tú también, hijo mío, debes verte allí. Porque todos, en algún momento, hemos sido como ese siervo ingrato. Olvidamos lo mucho que recibimos y nos negamos a dar lo poco que se nos pide. Hijo mío, esta parábola no es solo una historia antigua, es tu historia. Es mi llamada para ti hoy. Si recibiste gracia, da gracia. Si recibiste perdón, ofrece perdón. Si yo solté tus cadenas, suelta tú las cadenas de aquellos que te han herido. Porque recuerda esto, el perdón que das refleja el perdón que recibiste. Y el corazón que se abre para soltar es el corazón que encuentra verdadera libertad. Hijo mío, después de contarles la parábola del siervo que no quiso perdonar, mis discípulos permanecieron en silencio.
Ninguno se atrevía a hablar, porque en su interior sabían que aquella historia los desnudaba. Y también a ti te desnuda hoy. Porque el perdón no es un tema ajeno. Es la prueba más grande que enfrentarás en tu corazón. Cuando le dije a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No estaba dando una cifra exacta. No esperaba que contara hasta 490 veces y luego dejara de perdonar. No se trataba de matemáticas. Se trataba de eternidad. 70 veces 7 significa siempre. Significa que el perdón no tiene fin, que el amor no conoce fronteras, que cada vez que una herida intente levantarse, hay una oportunidad de volver a soltar. Hijo mío, el perdón no es simplemente un gesto humano. Es la manera más clara de reflejar el corazón de mi Padre. Mi Padre perdona sin cansarse. Él ve tus errores, tus caídas, tus tropiezos repetidos. Y aún así, abre sus brazos una y otra vez. Así quiero que seas tú también. No pongas condiciones para perdonar. No esperes que el otro cambie primero. No te encierres en la lógica del orgullo. Perdonar es amar como ama el cielo. Sin medida, sin límites, sin final. Déjame mostrarte lo que significa en imágenes. El perdón es como un río que nunca se seca. Aunque el sol arda sobre él, sus aguas siguen fluyendo. El perdón es como el aire que respiras. No puedes guardarlo para ti. Necesitas soltarlo para vivir. El perdón es como la llave de una celda, que abre primero la puerta de quien perdona, antes que la de quien es perdonado. Cuando eliges perdonar, eliges libertad. Cuando eliges perdonar, eliges vida. Cuando eliges perdonar, eliges parecerte más a mí. Escucha con cuidado, hijo mío. El perdón no significa aprobar lo que estuvo mal. No significa olvidar lo que pasó. No significa dejar que te hieran una y otra vez sin poner límites sanos. El perdón no borra la memoria, pero limpia la herida. El perdón no quita la justicia, pero te libera de la venganza. El perdón no es debilidad. Es la mayor fortaleza que puedes mostrar. El mundo te dirá que perdonar es rendirse, pero yo te digo que el verdadero vencedor es el que sabe amar más allá de la ofensa. ¿Sabes qué ocurre cuando no perdonas? El rencor envenena lentamente el alma. La amargura se convierte en sombra que oscurece tus días. El resentimiento se transforma en cadenas invisibles que te atan al pasado. Muchos creen que castigando al otro se liberan, pero en realidad se hunden más. La falta de perdón roba tu paz, apaga tu sonrisa, consume tu energía. Es como beber veneno cada día, esperando que otro muera. Por eso te digo con urgencia, no te aferres al rencor. El perdón no es un lujo, es una necesidad para tu alma. Hijo mío, cuando eliges perdonar, algo sobrenatural ocurre. Lo invisible se mueve, las cadenas caen, la carga se aligera. Lo que antes parecía imposible, de pronto se convierte en paz. No siempre el otro lo notará, no siempre el otro lo agradecerá, pero el cambio más grande ocurre dentro de ti. El perdón es como abrir tu mano y dejar caer una piedra que llevabas cargando por años. Es como dejar que mi luz entre en un cuarto que tenías cerrado. Es como respirar hondo después de haber estado ahogado. Por eso no te hablo de un acto aislado, sino de un estilo de vida. Perdonar no es algo que haces una sola vez, es una actitud que llevas cada día. Así como cada mañana respiras, así también cada mañana debes soltar. Así como cada noche cierras los ojos para descansar, así también cada noche entrega en mis manos aquello que te hirió. 70 veces 7 significa que el perdón se convierte en tu manera de vivir. No es un límite, es un camino sin fin. Hijo mío, ahora detente y piensa. ¿A quién necesitas perdonar?
¿Cuál es ese nombre que viene a tu mente mientras escuchas estas palabras? ¿Qué rostro se dibuja en tu memoria cuando hablo de cadenas y heridas? Ese es tu 70 veces 7. Ese es el lugar donde quiero que mi amor actúe. Ese es el terreno donde la misericordia puede florecer. Recuerda esto. El perdón no se cuenta, se entrega. El perdón no se mide, se vive. El perdón no se agota, porque yo soy la fuente que nunca se seca. Y así como respondí a Pedro aquel día, hoy te lo repito a ti. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hijo mío, el mensaje del perdón no quedó solo en las páginas antiguas. No fue una enseñanza reservada para Pedro o para los discípulos que me escuchaban en Galilea. El perdón es tan actual hoy como lo fue entonces, y quiero que lo veas en tu propia vida, en tus relaciones, en tu historia personal. Mírate a ti mismo, piensa en tu familia. ¿Cuántos hogares están rotos porque alguien se negó a perdonar? ¿Cuántos hermanos ya no se hablan por una discusión sobre una herencia? ¿Cuántos matrimonios se han congelado porque uno no quiso ceder? ¿Cuántos padres e hijos han levantado muros de silencio que duran años, incluso décadas? El perdón es la llave que abre la puerta cerrada de un hogar. El perdón es la palabra que restaura las risas en la mesa. El perdón es el puente que une a generaciones que estaban separadas. Hijo mío, cuando eliges perdonar en tu familia, no solo sanas tu corazón, sanas la raíz de quienes vienen después, porque el rencor se hereda como una cadena invisible, pero también el perdón se transmite como una bendición eterna. ¿Y qué decir de los amigos? Muchos comenzaron caminando juntos, compartiendo sueños, luchas, victorias, pero un malentendido, una palabra mal dicha, una traición, rompió lo que parecía irrompible. Algunos prefieren perder una amistad antes que humillarse para pedir perdón. Otros prefieren vivir con orgullo antes que reconocer que también se equivocaron. Pero yo te digo, el perdón tiene el poder de devolver la vida a una amistad que parecía muerta. El perdón rescata lo que parecía perdido. El perdón devuelve confianza donde solo había sospecha. El matrimonio, esa unión que yo mismo establecí, es uno de los lugares donde más se necesita perdonar. Dos personas imperfectas intentando caminar juntas, inevitablemente se hieren, se decepcionan, se lastiman. Hijo mío, he visto a esposos dormir de espaldas durante años, no por falta de amor, sino por falta de perdón. He visto a esposas guardar silencio como un muro, porque sienten que sus palabras ya no serán escuchadas. He visto a matrimonios convertirse en compañeros de casa, en lugar de compañeros de vida. Pero también he visto cómo un perdón sincero abre la puerta a un nuevo comienzo. He visto lágrimas convertirse en abrazos. He visto resentimientos convertirse en risas. He visto matrimonios resucitar cuando alguien decidió perdonar 70 veces 7, y no es solo en lo personal. Mira las naciones, mira los pueblos. ¿Cuántas guerras han nacido de heridas antiguas que nadie quiso perdonar? ¿Cuántas comunidades viven divididas por venganzas que se pasan de generación en generación? El odio construye muros. El resentimiento alimenta guerras. Pero el perdón tiene la fuerza de detener el ciclo del dolor. Yo lo sé, porque he visto corazones endurecidos transformarse en corazones de carne. He visto enemigos darse la mano. He visto comunidades enteras sanar cuando alguien se atrevió a dar el primer paso. Tal vez no vives una guerra ni un conflicto social, pero en tu día a día también necesitas perdonar. El vecino que te ofendió con sus palabras. El compañero de trabajo que habló mal de ti a tus espaldas. El amigo que no estuvo cuando más lo necesitabas. Pequeñas heridas que si no se sanan, se convierten en muros cada vez más altos. Pero cuando eliges perdonar, el muro se derrumba y tu corazón descansa.
Hijo mío, escucha con atención. El odio siempre busca multiplicarse. Una herida no sanada se convierte en otra herida. Un corazón resentido hiere a otros corazones. Así es como se transmiten las cadenas invisibles de generación en generación. Así es como hijos aprenden a guardar rencor porque vieron a sus padres hacerlo. Así es como familias enteras se destruyen porque nadie quiso ser el primero en perdonar. Pero el perdón rompe el ciclo. El perdón detiene la herencia de dolor. El perdón abre un futuro nuevo. Hijo mío, no creas que ignoro tu dolor. Yo veo tus lágrimas cuando recuerdas esa traición. Yo siento tu corazón cuando se aprieta al pensar en esa herida. Yo escucho tus pensamientos cuando dices, no puedo, Señor. Me duele demasiado. Por eso te digo, no tienes que hacerlo solo. Yo soy el que perdona a través de ti. Yo soy el que sana tu herida. Yo soy el que convierte tu dolor en testimonio. Perdonar es como sembrar una semilla. Al principio parece pequeña, insignificante, incluso débil, pero con el tiempo crece, se convierte en árbol y da fruto. Así es el perdón. Quizá hoy perdonar parezca un gesto sencillo, pero mañana puede convertirse en sombra para tu familia, en alimento para tu alma, en bendición para quienes te rodean. Hijo mío, ahora piensa en tu vida. ¿Quién es la persona a la que necesitas perdonar? ¿Cuál es la herida que sigues cargando en silencio? ¿Cuál es el muro que se ha levantado en tu corazón? Hoy quiero que me lo entregues. Hoy quiero que sueltes ese peso. Hoy quiero que decidas vivir en libertad. Escribe en tu corazón. Y si tienes fe, escribe también en los comentarios. Hoy decido perdonar. Que sea un acto de fe, una declaración pública, una semilla de sanidad. Recuerda, hijo mío, el perdón no es un lujo, es una necesidad. El perdón no es un favor al culpable, es un regalo para ti. El perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Vive perdonando 70 veces 7 y verás cómo tu vida, tu familia y tu mundo cambian. Hijo mío, todo lo que te he enseñado sobre el perdón alcanzó su punto más alto en la cruz, allí donde el dolor era insoportable, donde la traición pesaba más que los clavos, donde la soledad parecía gritar más fuerte que la multitud. Allí, el perdón dejó de ser palabras y se convirtió en vida. Recuerda conmigo la noche en que fui entregado, uno de los que había comido a mi mesa, uno de los que había escuchado mis palabras más íntimas, me traicionó con un beso. ¿Sabes cuánto duele ser herido por alguien a quien amas? Esa fue la primera herida del camino. Después, me juzgaron injustamente, me golpearon, se burlaron de mí, pusieron sobre mi cabeza una corona de espinas. Cada espina era como un recordatorio del odio que me rodeaba. Cada golpe, como un eco de la violencia que los hombres guardaban en su interior. Y aún así, caminé hacia adelante, con la cruz sobre mis hombros, con mi cuerpo debilitado, con la multitud gritando. Cuando atravesaron mis manos con los clavos, el dolor físico fue indescriptible, pero había un dolor más profundo que el hierro, el dolor de cargar con las culpas de toda la humanidad. Cada mentira, cada traición, cada acto de violencia, cada falta de perdón, estaba sobre mí. Yo sentía el peso de tus heridas y de tus rencores. Yo llevaba en mi cuerpo lo que tú llevas en tu alma. Y desde esa cruz, quise mostrarte lo que significa perdonar de verdad. Entre la multitud, había insultos, había burlas, había miradas de desprecio. Algunos reían de mi sufrimiento. Otros esperaban mi último aliento con indiferencia. Y en ese momento, levanté mi voz y dije, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Hijo mío, esas palabras no eran solo para quienes me crucificaban ese día. Esas palabras eran también para ti, porque cada vez que eliges el rencor, cada vez que hieres, cada vez que niegas perdón, no sabes lo que haces. Pero aún así, yo intercedo por ti. Aún así, yo ruego por ti. Aún así, yo decido amarte y perdonarte. Mis palabras en la cruz no murieron con mi último aliento. Siguen resonando a través de los siglos. Siguen alcanzando corazones endurecidos. Siguen liberando a quienes se sienten indignos de ser perdonados. Cada vez que alguien susurra, Señor, no puedo más, mi voz vuelve a sonar. Padre, perdónalo. Cada vez que alguien dice, no merezco una nueva oportunidad, mi cruz responde, aquí tienes el perdón. Cada vez que alguien decide soltar el rencor, mi sangre sigue limpiando, mi amor sigue sanando. Muchos pensaron que la cruz fue derrota, que mis enemigos habían ganado, que mi misión había terminado, pero en realidad, la cruz fue la mayor victoria, porque allí, el odio fue vencido por el amor. Allí, la venganza fue derrotada por la misericordia. Allí, el pecado fue vencido por el perdón. Hijo mío, cada vez que eliges perdonar, repites conmigo esa victoria. Cada vez que dices, te perdono, derrotas al odio que quiere gobernar tu corazón. Cada vez que sueltas, repites el poder de mi cruz en tu vida. Mírame en la cruz, hijo mío. Mira mis manos extendidas. Mira mis ojos que no se cierran de odio, sino que permanecen abiertos de compasión. Mira mi boca que no maldice, sino que ora. Mira mi corazón que no se endurece, sino que se entrega hasta el final. Ese soy yo. Ese es el perdón hecho carne. Ese es el amor que no conoce límites. Ese es el camino que quiero que sigas. Recuerda siempre esto. El perdón no es solo una palabra que enseñé, es una vida que viví. El perdón no es solo una orden que di, es una cruz que cargué. El perdón no es solo un ideal, es una victoria ya conquistada. Por eso, hijo mío, cuando te cueste perdonar, mírame en la cruz y escucha mi voz repitiendo para ti, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Recuerda siempre esto. El perdón no es solo una palabra que enseñé, es una vida que viví. El perdón no es solo una orden que di, es una cruz que cargué. El perdón no es solo un ideal, es una victoria ya conquistada. Por eso, hijo mío, cuando te cueste perdonar, mírame en la cruz y escucha mi voz repitiendo para ti, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Hoy quiero decirte algo claro. Nadie puede obligarte a perdonar. Nadie puede forzarte a soltar lo que llevas dentro. El perdón no nace de la presión. Nace de la libertad. Tú decides si guardas el rencor o si eliges liberarte. Tú decides si vives encadenado o si caminas en paz. Tú decides si cargas con la herida o si me la entregas a mí, hijo mío. El perdón no cambia lo que pasó, no borra la memoria, no niega el dolor, pero abre una puerta que parecía cerrada. El perdón abre la puerta a la sanidad. El perdón abre la puerta a la reconciliación. El perdón abre la puerta a una nueva historia. No es el final, es el comienzo. Hoy quiero que escuches mi voz, no como una enseñanza lejana, sino como un llamado cercano. Perdona 70 veces 7. Perdona aunque duela. Perdona aunque parezca imposible. Perdona aunque la herida aún esté fresca. Y cuando no puedas más, mírame en la cruz. Recuerda mis palabras. Padre, perdónalos. Déjame ser yo quien perdone a través de ti. Quiero invitarte a que tomes un paso concreto hoy. No lo dejes para después. No lo postergues un día más. Si estás escuchando este mensaje, escribe en tu corazón,
y también en los comentarios. Estas palabras sencillas: hoy decido perdonar. No es una frase mágica, es un acto de fe. Es la llave que abre la puerta. Es el primer paso de un camino que transformará tu vida. Hijo mío, recibe hoy mi paz. Recibe hoy mi amor que sana tus heridas. Recibe hoy mi gracia que fortalece tu corazón. Camina ligero, camina libre, camina perdonando. Y cuando otros te pregunten cómo lo lograste, diles con sencillez: porque Jesús me enseñó a perdonar 70 veces 7. Antes de irte, si esta palabra tocó tu corazón, te invito a compartirla, para que otros también encuentren libertad. Suscríbete, porque seguiré hablándote con amor. Dale like, porque así este mensaje llegará más lejos. Y comenta, porque quiero escuchar tu testimonio. Recuerda siempre esto: no hay herida tan profunda que mi amor no pueda sanar. No hay rencor tan fuerte que mi cruz no pueda romper. No hay corazón tan endurecido que mi perdón no pueda transformar. Hijo mío, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos.